orígenes de resistencia y demás. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre la lectura interpretada del antibiograma para gram positivos. Mi nombre es Loren Zambrano, como bien me conocen. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy durante la presentación. Entonces, si bien antes de poder entrar a abordar directamente mecanismos de resistencia, pues tenemos que conocer cómo está formada la pared bacteriana. Esta es una estructura del peptidoglicano que va a ser parte directamente de la pared bacteriana. Está compuesto principalmente por dos componentes importantes, que es el N-acetilglucosalina y el N-acetilmurámico. Ya vamos a ver que si bien para la formación de la pared bacteriana van a tener una importancia significativa. Y básicamente, ¿qué es lo que va a generar esta estructura compuesta de peptidoglicanos? Que dé como una forma, una rigidez y una como protección propiamente a la barrera. Los peptidoglicanos y la mureína básicamente son polímeros que están formados por subunidades de azúcares, por eso la característica que se ve en función de su estructura. Y son pequeños grupos de aminoácidos que van a estar mediados también por la uridindifosfato. Entonces, si bien tenemos acá nuestra glucosalina y nuestro ácido murámico, que están mediados también por enlaces beta 1,4, que si bien ahí tenemos una unión de aminoácidos que nos van a formar como tal, como esa estructura o esa capacidad de conexión entre los mismos para poder al final pues tener nuestra pared bacteriana. Entonces, si bien estos son enlaces principalmente peptídicos, pues porque si bien van a ser mediados por aminoácidos, como los vemos, L-alanina, ahí tenemos todas las características del ácido, el ácido acetilmurámico, y de la misma manera también tenemos la murina. Entonces, ahí tenemos que son principalmente como que estas cadenas van a formar enlaces peptídicos entre sí, se van a unir y van a formar puentes. Ahí los vemos como los puentes que se están uniendo específicamente en cada una de las cadenas que están mediados por enlaces peptídicos. Y pues si bien son cadenas de aminoácidos como las vemos presentadas. Digamos que hay unas diferencias específicas entre los gram positivos y los gram negativos en función en algunos conceptos. Uno de ellos es que si bien los gram negativos pues no van a tener este tipo de puentes en su formación. La pared celular propiamente de los gram positivos, como la vemos acá presentada, que si bien tiene su espacio, su membrana plasmática, su estructura propiamente de peptidoglicano que va a estar mediada por el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico, pues si bien básicamente esta pared o esta capa de peptidoglicano va a tener un importante porcentaje en los gram positivos, más o menos un 90%. Y pues van a estar mediados por grupos fosfatos y otro tipo de enlaces que le van a dar como esta rigidez de la que estábamos hablando y la característica propiamente de que sea mayor, tanto en los gram positivos y las diferencias propiamente con los gram negativos. Entonces estos ácidos, como lo vemos ahí, están entrecruzando propiamente y están mediando como la membrana plasmática de la pared celular del gram positivo. Y, ya para hablar un poco de la síntesis de esta pared, pues va a tener algunos pasos importantes. Entre ellos están tres pasos a nivel intraplasmático, intramembranal y periplasmático. Entonces, si bien algunos de estos van a estar mediados principalmente por ATP, que van a generar como una característica de precursor de todos estos peptidoglicanos que ya vimos inicialmente, tanto de glicina, de mureína y todos estos pentapéptidos, pues sería la unión de 5 péptidos en sí. Ya posterior a esto, pues hay un paso dentro de la membrana que es como por unión de enlaces fosfato, de este paso inicial de los precursores que tuvimos a nivel inicial en función de un transportador y luego se va como transponer a un espacio posterior periplásmico que ahí ya tiene otras dos características, se puede elongar y se puede entrecruzar. Entonces, si bien para abordar un poquito estas etapas a nivel citoplasmático, presentamos que se dan como estas uniones entre los dipéptidos, la moreína, la glicosamina, que se ensamblan. Todo esto es a nivel peptídico. Siempre vamos a hablar de estos enlaces peptídicos formando propiamente la capa. Y esto pues va a tener unas uniones, como lo hemos presentado, que son secuenciales, van a estar ligasas, que estas ligasas lo que van a hacer es, pues si bien tener esa función de enzima de unir, y va a formar, por ejemplo, como lo vemos acá, uniones entre L-alanina de glutamato, uniones entre dialanina de alanina, y ahí se va a formar, va a continuar como tal esta cadena del componente peptídico de nuestra pared en esta etapa propiamente citoplasmática. Luego, lo último, se va a introducir el de alanina, que básicamente esto va a interactuar con transpeptidasas y va a permitir como el elongamiento y que es como que continúe propiamente como tal esta cadena y que se entrecrucen o se formen estos enlaces entre cada uno de esos aminoácidos específicos. Ya propiamente a nivel intramembrana, pues si bien presentamos que ya el
el uridil difosfato, la amurina, los pentapéptidos, pues van a estar ya propiamente formados a nivel citoplasmático, como lo habíamos visto, por todas las características que se formaron, esas uniones transpeptidasas, y pues ya iba a generar como esta etapa transmembrana, que va a estar mediada por lipídicos y por otras características en función de otras enzimas que van a permitir como traslocación de aminoácidos entre sí y seguir como tal formando la pared bacteriana. A nivel posterior, pues seguimos con la etapa periplásmica, que si bien lo que nos va a generar, pues va a generar como una separación entre los transportadores propiamente lipídicos y algunos enlaces peptídicos que ya se habían formado, y pues si bien aquí entran a formar importante actuación las proteínas de unión a penicilina, pues que van a encargarse como de todo este entrecruzamiento peptídico al final, que es como la parte final de esta formación de la pared bacteriana. Ya digamos que como para abordarlo y no dejarlo en el tintero de las diferencias, pues ya en función de los gram negativos, pues ya vimos que esta pared de peptidoglicano es mucho más pequeña, que tiene muy pocas capas en este contexto, va a estar a nivel de la membrana externa y va a estar mediado principalmente por porinas. Sin embargo, pues ahí la característica es que si bien tampoco tenemos ácidos teicoicos ni lipoteicoicos, que van a generar como tal esta unión de lipoproteínas a nivel de la membrana. Aquí en los gram negativos, pues básicamente están mediados por los polisacáridos, que van a estar, pues básicamente van a estar conformados por una cadena lateral, como lo vemos ahí marcado, por un azúcar y por lípidos específicamente. Y pues esto es lo que hace como tal parte de la envoltura externa propiamente de la membrana. Y algunas funciones, pues si bien pueden ser como filtro, endotoxinas, activador del sistema inmune, entre otros. Entonces ahí, para diferenciar propiamente a nivel microbiológico un poco tanto nuestras bacterias gram negativas como gram positivas, pues se realiza inicialmente una tinción de gram. Entonces básicamente primero se pone un cristal, se va a teñir de color violeta todas las células, pues lo podemos ver mejor acá. Entonces tenemos un cristal, se tiñe de color violeta todas las células, luego ya que ingresa propiamente al citoplasma se administra yodo, esto es como un colorante que como que cristaliza la membrana, y posterior a esto se va a poner o hacer un lavado con alcohol, que lo que genera es como la decoloración o la deshidratación propiamente a nivel de las bacterias de los gram positivos, como de la deshidratación del peptidoglicano. Y posterior a esto, pues en los gram negativos va a disolver esta membrana. Entonces ahí es una de las características. Y luego se añade como tal safranina, que ya propiamente es el que va a teñir, perdón, los gram negativos al final. Entonces, si bien aquí lo que podemos presentar son algunas características en función de su pared de las bacterias gram positivas versus las bacterias gram negativas, que si bien depende tanto en la cantidad de las capas de peptidoglicano que posean, que ya lo habíamos hablado, es mayor en las gram positivas, la envoltura externa, que si bien está presente en las gram negativas, el espesor pues de esta pared va a ser más grueso porque entre más capas pues va a tener mayor espesor. El entrecruzamiento, como lo hablábamos, toda esta elongación y entrecruzamiento en función de los enlaces peptídicos y de los puentes entre ellos, pues va a estar alto en las gram positivas, precisamente porque genera mucho más enlaces, más cadenas de aminoácidos, y los ácidos teicoicos están presentes precisamente también para mantener la rigidez y como una estabilidad en función de estas cadenas que se presentaron previamente. Entonces, ya partiendo de esto, para hablar un poco como de las generalidades de resistencia, antes de entrar como a desglosar cómo vamos a interpretar un antibiograma, pues hay que hablar de como los tipos de resistencia que se poseen. Hay dos tipos, uno que es natural y otro que es adquirida. Entonces, natural, pues dependería propiamente como de la especie o del grupo, de la familia específicamente. Y adquirida es como aquello que lleva a que el fármaco propiamente no genere la acción que se espera, que sea como un fracaso terapéutico cuando se utiliza ese antibiótico que sí pues determinaría una acción sobre ese germen y la infección, porque si bien sabemos que uno tiene que direccionar la terapia en función del sitio y del aislamiento microbiológico. Y aquí ya entramos a hablar un poquito como toda esta genética de la resistencia, que si bien las bacterias por sus características pueden ser capaces de adquirir como toda
esta resistencia en función de su genética, pues depende de si pueden ser por mutación, que son adquiridos, o puede ser porque hay transferencia de material genético entre las células, que serían uno de los mecanismos. Pueden codificar propiamente material genético cromosómico o no cromosómico, mediado por plásmidos, entre otras. Digamos que son muchos los mecanismos de resistencia que puede tener una bacteria. Y entre esos, pues presentamos acá algunos de los principales. Como si bien puede ser por inactivación enzimática, que como lo vemos ahí presentado, que si bien es por hidrólisis principalmente. Entonces, ¿cómo es por hidrólisis? Esto, digamos que se ha enfocado más o menos en el contexto de que si bien todas las que terminan en asa tienen una característica enzimática de enzima. Entonces, las hidrólisis lo que hacen es como cortar. Esto sucede principalmente como en las beta-lactamasas, los beta-lactámicos específicamente. Pueden también inactivar como acetilar o hacer otro tipo de configuraciones como fosforilar también, que esto también haría como en función de enzimas. Otro de estos, como lo vemos acá, es la modificación del sitio blanco del antibiótico. Pues ahí básicamente es como que tenemos el blanco, pero la bacteria genera un gen que codifica, que como que se sustituye a ese blanco específicamente y se genera alguna mutación. Ahí sería como en función un ejemplo de las PBP. Tenemos otros que son las bombas de flujo, como lo vemos acá. Nos mostrado que si bien las bombas de flujo son una de las características de los principales que son dependientes de energía. Entonces, pues al ser dependientes de energía, pues es más como es inespecífico para pues mediante bombas de flujo generan algunos antibióticos que se conocen como las beta-lactámicos, las quinológicas, digamos que es en específico porque si bien abarcan importantes grupos. Sin embargo, pues estas bombas de flujo tienen una característica diferente tanto para un gram positivo como para un gram negativo, en función de que si bien el gram positivo, el gram positivo, que es los que nos interesa, usualmente tiene como una proteína que va a estar mediada por ATP, por energía, que es lo que va a permitir como tal que salga como que actúe o que active estas bombas de flujo. Entonces, básicamente, estos son los mecanismos que estamos hablando en función de que si bien es mucho más fácil verlo esquematizado que pues leerlo. Entonces, si bien ahí tenemos algunas partes como en función de que va a pasar una transformación, una conjugación, lo que veíamos en función de un plásmido que va a inducir esos genes de resistencia, o si bien va a haber una mutación específica propiamente adquirida de esa bacteria, que si bien la bacteria siempre va a estar, como lo vemos ahí en nuestra gráfica, recibiendo como esos genes de resistencia y posterior a esto, pues generando los diferentes mecanismos específicos para ellos. Entonces, digamos que ya en función de algunos grupos para macrólidos se implica pues los tres mecanismos que nombré, las bombas de flujo, la inactivación enzimática, los modificadores del sitio de acción, del sitio de acción, pues si bien va a estar mediado principalmente por mutaciones en proteínas específicas. Entonces aquí en función de estos pues van a inducir como tal una metilación enzimática mediante ARN recombinante. Entonces ahí lo que va a suceder es que va a generar una alteración entre esa afinidad de ese fármaco receptor en función de los macrólidos, las lincosamidas y las streptogramidas. Las resistencias a los glicopéptidos principalmente van a involucrar 5 genes que van del BAN A al BAN E, pues los fenotipos específicos. Es un mecanismo que si bien va a ser inducible y pues se va a requerir la presencia del antibiótico para poderlo inducir. Entonces, básicamente, si bien como vimos en la síntesis propiamente de la membrana, que pues para eso era que la estábamos, pues que partimos de ahí, que toda esta síntesis del peptidolicano pues va a ser este pentapéptido que va a estar formado pues por 5 aminoácidos en función como de esta cadena de alanina, de lactato, de alanina, de serina. Sin embargo, pues ya vimos que pues por el mecanismo de acción en esta fase propiamente actúan medicamentos como la vancomicina, que actúa en esta unión como de alanina específicamente. Digamos que es por eso que hay que saber cómo se forma la pared para saber qué medicamento pues va a llegar a actuar en qué sitio específicamente. Ya propiamente para hablar un poquito de los algoritmos para la identificación,
Pues digamos que ahora ya tenemos pruebas moleculares, sin embargo, pues no hay que descartar estas pruebas que se vienen usando para la identificación, pues, la identificación entre tantos cocos gram positivos que tenemos. Entonces, si bien vamos a hablar un poquito de cada prueba independiente y ya vamos a mostrar como una subclasificación en función de estas pruebas que se aplicaron. Entonces, la prueba de catalasa, como la vemos acá esquematizada, pues básicamente lo que va a propiciar es una conversión entre el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, como vemos ahí la reacción que se presenta. Entonces, si bien, pues cuando se libera el oxígeno va a producir unas burbujas y eso es lo que se va a evidenciar, que precisamente es eso lo que va a caracterizar que sea un catalasa positivo. La coagulasa, por otro contrario, pues básicamente, como lo vemos esquematizado, se realizan los tubos de ensayo, lo que si bien va a mirar es la agregación. Entonces, lo que va a estimular es que se genere como la conversión del fibrinógeno a fibrina. Entonces, ahí se ve como tal la coagulasa libre que se une a una proteína antigénica específicamente, pues ahí se da como una reacción en factor pues de esta reacción propiamente de la coagulasa y eso es lo que va a generar como el derivado del factor de agregación que se ve para que sea una prueba positiva. Entonces, digamos que ahí se utiliza solución salina estéril, el plasma, y pues se tiene que observar más o menos en un rango de 4 a 8 horas como esta formación del coágulo para poder determinar como esa identificación. En función de la oxidasa, pues si bien tenemos ahí nuestra cajita de Petri, entonces se presenta como se impregna un papel en la cajita de Petri con un reactivo de oxidasa, que es básicamente dimetil fenillediamina. Entonces este papelito se va a meter ahí en la cajeta de Petri, que donde ya propiamente tenemos nuestras bacterias que se pues, pusieron. Y se utiliza, la reacción que se ve es como ese halito que vemos ahí alrededor, que es violeta, y eso sería una reacción positiva, una oxidasa positiva. Entonces, igual lo ideal es que lo que nos plantea es que siempre tiene que ir el control, pues para determinar realmente como que sí es una oxidasa positiva. La hemólisis, si bien va a estar mediada en alfa, beta y gamma hemólisis, que la hemólisis va a estar en función de si es total, de si es parcial o si no hay hemólisis. Entonces, la total es la beta hemólisis, como la vemos acá presentada. Entonces, no hay como tal glóbulos rojos alrededor de la colonia. Esa es completa. Parcial, pues hay algunos glóbulos rojos que permanecen intactos, por lo cual se ve pues como se ve presentada. Y cuando hay ausencia, pues si bien no tenemos ningún compromiso a nivel de los glóbulos rojos alrededor de las cepas, de las colonias, entonces pues ahí se ve una ausencia propiamente de hemólisis. Ya otra de las que toca tocar para poder hacer esta distribución sería en función de la bacitracina, que ayuda como a la diferenciación de estafilococo o estreptococo, pues beta-hemolítico como el piógenes. Y la optoquinina inhibe las concentraciones específicas de neumonía. Entonces, por lo cual esto es para especificación en función de este microorganismo específicamente, y ya ahí el halo como que se analiza es mayor aproximadamente de 15 milímetros. Entonces ahora con esto, que si bien es algo muy microbiológico, pero que hay que conocerlo porque es en función de estas pruebas que se realiza como esta clasificación al final, pues los cocos gram positivos los podemos dividir tanto en catalasa positivo, como vimos la primera prueba, catalasa positivo, catalasa negativo. En el lado de los catalasa positivo tenemos principalmente los estafilococos, que a su vez se van a dividir en coagulasa positivo y coagulasa negativo. El principal coagulasa positivo es el aureus. Y los coagulasa negativos que más frecuentemente tenemos es el epidermidis y el saprofítico. Ya por el otro lado, en función de estas pruebas microbiológicas, en la catalasa negativa tenemos el estreptococo, que puede ser alfa, beta o gamma hemolítico, y estos se subclasifican en función de las otras pruebas adicionales que presentamos. Un grupo A sería piógenes, estreptococo piógenes, que si bien este va a ser sensible a la bacitracina, por el contrario, la galactie va a ser resistente. Cuando tenemos un alfa hemólisis, los principales Pneumoniae viridans, pues si bien la lauptoquinina es ahí donde entra, que va a ser resistente al neumonio. Y los gamma hemólisis, que serían ya propiamente el Streptococcus bovis, el Fashion y el Enterococcus fashion y fecalis, pues van a estar en función estos últimos dos de la mupirocina. Entonces, digamos que
ahora vamos a entrar a hablar como de los grupos independientes. Vamos a hablar un poquito de la resistencia. Al final ya vamos a ver cómo vamos a abordar un antibiograma y vamos a hacer un ejercicio como para determinar pues qué tanto se está haciendo entender. Igual pues vamos a ir en ese momento como por pasos y va a ser un trabajo conjunto para que nos apoyemos ahí en ese momento. Entonces, si bien las resistencias a los betalactámicos en función del estafilococo, que el estafilococos que es el que vamos a mirar inicialmente, pues un porcentaje es sensible a las penicilinas. Los principales fenotipos van a estar mediados por hidrólisis en función de la penicilina y la ampicilina, generando una resistencia, pero pues también van a ser algunas penicilinas semisintéticas como la oxacilina y la meticilina, por eso la importancia. El fenotipo frecuente, esto hay que tenerlo bien presente, es el gen MECA, que principalmente va a codificar a una proteína de una penicilina, la PBP2A. Y esto pues lo que va a generar es que si tenemos este gen MECA, que ya vamos a ver cómo lo vamos a ver en un antibiograma, pues va a generar resistencia a todas las penicilinas, incluso a los betalactámicos, a los inhibidores de betalactamas. Entonces, cuando se evalúa como esta inducción y todo sistema de regulación, vamos a ver que tenemos que conocer el microorganismo. Dependiendo del microorganismo, hay una MIC específica para ese microorganismo, tanto para el microorganismo como para el antibiótico que vamos a indicar para ese microorganismo. Entonces, en función de la oxacilina, pues si bien la MIC como que se ha plantado es alrededor de 4, los coagulasa negativo a la oxacilina mayor a 0.5 microgramos, pero pues ya vamos a ver que esto va a estar mediado principalmente por cómo el antibiograma que se tome a nivel institucional y cuál sea el método de lectura en función de MIC. Entonces, y la cefoxitin, que aproximadamente se habla de que tiene un disco de 30 microgramos, pues depende. Entonces, también dependiendo del tamaño del halo, pues se puede determinar una MIC, que es también independiente. En función también de los coagulasa negativos, tenemos un halo dependiente. Importante, es que si bien hay algunas que tienen como una sensibilidad limítrofe a la oxacilina, o límite sí, como intermedio, por decirlo así, y presentan unas MICs entre 1 a 8 microgramos de decilitro. Cuando pensamos que es un MEC-A es cuando tenemos resistencia a cefoxitin y resistencia a cefoxitin. Usualmente cuando hay resistencia a cefoxitin y resistencia a la oxacilina, pensamos en un MEC-A con una PBP2A, que es la que estábamos presentando. Y ahí pues se tienen en consideración esas resistencias que ya habíamos comentado previamente. Pero hay un momento en el cual, que no es tan frecuente, presentamos una resistencia a cefoxitin, sin embargo es sensible a la oxacilina. En este momento se habla de que tiene un gen de resistencia MEC-C. Ese no es muy frecuente, sin embargo, pues se puede presentar, pero hay que tener cuidado pues en el análisis y en la interpretación del antibiograma en este contexto propiamente. Ahí digamos que lo que va a generar la resistencia va a ser mediado no por la PBP2C específicamente, la otra es la PBP2A, que es para MEC-C principalmente. Entonces, la cefoxitin, si bien como lo vemos acá, hay un halo específico que tiene que ser medido en función de la oxacilina y el cefoxitin para determinar si son sensibles y de esta manera poder interpretar adecuadamente el antibiograma. Entonces, pues ahí tenemos como tal una resistencia, un marcador de resistencia específica para MECA. ¿Por qué? Porque es resistente a la oxacilina y resistente al cefoxitin. Y pues tenemos aquí como de manera general como algunos fenotipos y los mecanismos de resistencia en función de la estafilococos, que siguen siendo pelicinasa, el gen MECA en función de la PBP2A que ya habíamos hablado previamente también. Y pues esta es la característica en función de la ciencia y la importancia de conocerlos. Así sea como de manera, cómo lo vas a interpretar en un antibiograma, pero conocer cuáles son los genes de resistencia que determinan que se interprete de esa manera. Posterior a esto sigue, acá más o menos vamos viendo también el orden en el cual vamos a interpretar el antibiograma. Entonces, si bien posterior a esto tenemos los macrólidos, las glucosamidas y las streptograminas, que es para la determinación de MLSB. Entonces, básicamente presentan como los antibióticos que están en este grupo presentan pues sus diferencias específicas, pero pues tienen unos mecanismos que comparten. Entonces, usualmente se han descrito que pueden modificar la diana en función del RNA ribosomal en 23S. Entonces, ahí actúan otras enzimas que sería por metilasa.
Entonces ahí importante pues que los genes que van a codificar sería el ERM, este es importante. Otra es que si bien van a generar una expulsión activa propiamente del antibiótico y van a codificar algunos genes, dentro de este está el MEF, que ese también es conocido. Y la inactivación del antibiótico por otros genes de resistencia y la modificación de la diana, que pues ya lo habíamos visto, pero también va en función de mutación a este nivel. Es modificación por enzimas, como por metilasas, como por mutación. Y las principales son las que les comentaba en función de los que están en negrilla, la modificación de la diana por metilasa y la expulsión del antibiótico que codifica los genes MEF. Entonces, si bien presentamos que pues básicamente va a generar estos genes, van a determinar estos genes de resistencia, los macrólidos en sitios específicos de unión, las estreptograminas y las lincosamidas, pero pues básicamente esto puede ser tanto constitutivo o inducible en función de cómo se produzca. Entonces, si bien las que son inducibles, pues van a generar como algún mecanismo de resistencia, como la clindamicina, en ausencia de eritromicina, pues va a generar como una detección en función de cuál, de si bien es sensible a la eritromicina, pero es resistente a la clindamicina, ahí nos tocaría mirar que si realmente es clindamicina sensible. Entonces, en este momento lo que hay que realizar es el DITEST, que es como un halo de inhibición específica. Yo lo tenía así. Es un halo de inhibición específica que si bien se tienen que poner la resistencia tanto al macrolídeo como a la clindamicina, y ahí se evidencia propiamente cuando es inducible que se inhibe como ese crecimiento en función completo del halo y por eso parece una D, por eso se llama un DITEST y cuando se forma la D es realmente que se considera un DITEST positivo. Entonces ahí pues se considera resistente a la clindamicina y tiene genes de resistencia inducibles, entonces ahí sería un MLSB inducible. No sé si van conmigo. Entonces ahí básicamente, pues hay que hacer el doble disco, poner ambos discos, ahí se forma la D y se mira como tal la distancia, como del no crecimiento completo de ese halo de inhibición específicamente. Ya, pues los otros que serían en función de macrólidos y las estreptograminas, pero que no a las clindamicinas ni a los macrólidos, pues tienen básicamente el mecanismo principal, es de expulsión. Entonces ahí es donde entran los otros genes, el MSR y el ERA. Entonces aquí, de la misma manera, los mecanismos de resistencia, principalmente enzimático, como lo hemos presentado por metilasas en función del ARN ribosomal del 23S, y ahí tenemos el nombre que se presenta principalmente. Y el otro es en función de las bombas de expulsión, que ahí está el ERTA. Ahora sí, entonces, mucha atención en este momentico porque después de mirar de manera general como los genes de resistencia involucrados, pues vamos a entrar a abordar cómo vamos si tenemos un antibiograma con un estafilococo aureus, cómo lo vamos a entrar a abordar. Entonces, ¿cómo lo presentamos? Esta es una presentación inicial, sin embargo, ya vamos a ver cómo también lo podríamos abordar. Entonces, sería en función de si es resistente a ampicilina y a piperacilina, sin embargo, acá se habla en función de penicilina, pues es una penicilasa. Y en este contexto, pues si bien sería básicamente como un gen diferente que se habla como el BLAS. Ya en función de, aquí digamos que nos falta un pedazo al inicial, sin embargo acá lo tengo, que si bien tenemos que, miramos la oxacilina. Posterior a esto, si tenemos una oxacilina sensible y un cefoxitin negativo, se pensaría que se interpreta, perdón, como un estafilococo aureus meticilino sensible. Sin embargo, entonces, ¿qué? Ahí cómo lo vamos a abordar. Primero oxacilina y cefoxitin. Y en función de esos vamos a ir desglosándolo también. Entonces, oxacilina y cefoxitin, oxacilina sensible y cefoxitin negativo, estafilococo aureus meticilino sensible. Posterior a esto, ahora sí nos vamos acá cuando es resistente propiamente. Entonces, si tenemos una resistencia a oxacilina y un cefoxitin negativo, ahí se hablaría del bolsa que hablábamos como del intermedio y ahí se involucran otro tipo de genes específicos, como el MECA, entre otros, las PBPs que ya lo habíamos hablado. Ya posterior a esto, pues si tenemos una resistencia a oxacilina y un cefoxitin positivo, ahí ya hablamos de que es un estafilococo aureus meticilino resistente. Recordar que en este momento, porque es resistente a ambos, pues ahí estaríamos pensando de que el gen o el mecanismo sería un MECA y este está directamente relacionado con las PBP2A. Entonces ahí vamos mirando cómo se va a presentar.
Pero por otro lado también tenemos cuando es sensible a oxacilina, pero un cefoxitin positivo. Ahí es donde entramos a mirar el otro contraste, que sería si bien el MEC-C, PBP2C, sin embargo, ambos en función del cefoxitin son estafilococcus meticilino resistente. Posterior a esto, tenemos que evaluar pues lo que veíamos, los macrólidos, las glicosamidas. Entonces, si bien miramos eritromicina y clindamicina, entonces ahí depende. Si tenemos, bueno, ahí tocaría mirarlo en función. Si tenemos que es una eritromicina sensible y clindamicina sensible, pero ya tenemos que es un estafilococo aureus meticilino resistente, pues hay que determinar ahora qué patrón tenemos. Entonces, si son sensibles ambas, es un patrón comunitario principalmente. Si tenemos resistencia a eritromicina y resistencia a clindamicina, pues ya no es un patrón comunitario, ya sería un patrón hospitalario. Sin embargo, seguimos en el mismo concepto de un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Listo? Entonces, después de esto, ahora hay que determinar, ya es el otro contrario. Entonces, si tenemos que realmente es de una vez sensible a clindamicina, resistente a clindamicina, pues ahí no hay necesidad de hacer un DITEST porque el DITEST va mediado en función de la clindamicina, de saber la resistencia a la clindamicina. Entonces, en este momento, pues ya sabemos que de la misma manera es un estafilococo aureus meticilino resistente hospitalario. Ahora, cuando está indicado el DITEST, que ya lo habíamos hablado, cuando tenemos una resistencia a la eritromicina, pero una clindamicina sensible. Cuando tenemos esta resistencia a la eritromicina y la clindamicina sensible, lo que tenemos que determinar es si realmente es sensible a la clindamicina. Y ahí es donde se realiza el DITEST. Si el DITEST es positivo, pues es resistente a la clindamicina, entonces no vamos a usar clindamicina. Pero si por el contrario realmente es sensible, la opción terapéutica podría ser la clindamicina. Entonces acá digamos que es exactamente lo mismo, sin embargo aquí se habla ya un poquito como de los genes de resistencia, las terapias que podemos involucrar en función de si tenemos sensibilidad o resistencia específica, pero pues vamos a hacer el ejercicio juntos. Ahora, propiamente para los glucopéptidos, pues las cepas usualmente tienen alta sensibilidad al glucopéptido, sin embargo, pues también hay resistencia. Los VISA y los GISA. Los VISA son principalmente a resistencia intermedia a vancomicina, estafilococo aureus intermedio a vancomicina, y los GISA intermedio a glucopéptidos específicamente. Entonces, usualmente, digamos que los discos, pues, no permite como esta diferenciación en función de los GISA, que en función de propiamente de los coagulasa negativos. Sin embargo, pues básicamente lo que hay que mirar es cómo que estos van a actuar, van a impedir esta unión del de alanina que está ahí directamente donde van a actuar, pues van a generar como una alteración como de todo el peptidoglicano del que hablamos inicialmente, el engrosamiento, el elongamiento, todo eso que habíamos hablado en función de toda esta cadena de glucopéptidos. Entonces, pues usualmente presentan expresión del PBP2A. Sin embargo, pues también tenemos otro tipo de resistencias específicas para la vancomicina, como sería el VAN-A específicamente. Entonces ahí tenemos como las resistencias específicas que si bien pues hay que tenerlas presentes en función del grupo péptido. Algo importante es si tenemos una vancomicina sensible mayor a 1.5. En este contexto hay que analizar un término que se habla de heteroresistencia. Entonces, la heteroresistencia parte de la MIC cuando es mayor a 1.5. ¿Qué es importante de esto? Es que si esta MIC es mayor a 1.5, usualmente se va a asociar con mayor mortalidad, si es mayor a 2 también. Entonces, cuando tenemos un antibiograma que no se puede saber si es, que usualmente tenemos una MIC 1 para banco y aparece sensible, cuando ya, digamos, tenemos que llegar a la opción terapéutica de banco, porque si bien ya sabemos que es un proceso guiado, vamos por partes, vamos mirando, no es irnos de una vez o saltarnos algunos pasos, sino ya cuando nuestra opción terapéutica final es vancomicina, porque ya tenemos un estafilococcus meticilino resistente, un DITEST positivo, tenemos que recurrir a otro tipo de opciones terapéuticas, entre ellas la vancomicina. En este momento hay que mirar, porque no es solo mirar como nos cuenta o nos habla siempre el doctor, como S, Is y Rs, sino es mirar la MIC específicamente. Entonces podemos tener una MIC 1 que nos aparece sensible, pero no sabemos realmente si esa MIC es sensible. Entonces ahí lo que toca hacer es este tipo de prueba que se llama el ITEST. Es básicamente como
un método de gradiente, es una tira que está impregnada con el antibiótico y va a generar como un halo de inhibición, como lo vemos ahí, que es como elipsoide. Si nos damos cuenta, ahí tenemos en 1.5, entonces ahí nos determina si bien es 1.5 o 1, usualmente es esa diferenciación específica. Si es 1, podemos dar vancomicina porque efectivamente es sensible. Si es 1.5, pararira, que es mayor o igual a 1.5, pues ya es resistente a heteroresistente a vancomicina, y lo ideal sería no utilizarlo y utilizar otras opciones terapéuticas. Creo que, espérenme un segundo, porque creo que va a salir la respuesta. Bueno, ¿quién se anima a tratar de interpretar este antibiograma, siguiendo los pasitos y demás? ¿Algún voluntario? Sí, ya hay un voluntario. ¿Quién es? Bueno, Daniela. Hola, Daniela. Cuéntame, ¿qué opinas de ese antibiograma? Acá tenemos. ¿Aló? Sí. Sí. Sería pues empezar con la oxacilina. Ok. ¿Y qué te aparece ahí? Pues me parece que sí. Ok, acuérdate que siempre tienes que mirar también la MIC, pero sí, efectivamente. ¿Y qué más miras? Sería eso porque sí. Ok. Háblame un poquito más duro que no te oigo, discúlpame. O sea, sería oxacilina primero y me aparece sensible y posteriormente miraría el cifoxitin, ¿Sí? me sale negativo. ¿Sí? ¿Y Entonces cómo lo interpretas? yo lo interpretaría como un estafilococcus aureus sensible. Sí, sensible, meticilino sensible, pues. ¿Qué más mirarías? Mm, No sé. A ver. Mm, Bueno, no, ahí ya es por confundirte porque efectivamente como tú hiciste el proceso continuo, pues son como por pasos. Entonces, si ya tienes que es meticilina sensible, pues ya podrías parar ahí como tal en la interpretación, porque no vas a terminar si te sale una vancomicina, no sé, si te sale, por ejemplo, eritromicina resistente, pues empiezas a continuar escalando el antibiograma y pues ahí ya terminarías en otro tipo de terapia. Daniela, ¿tú qué terapia le darías a ese antibiograma? bueno, dice que es una separación de la derecha, o sea, ay, vamos a ver, espérame un segundo. Mm, no, pues, principalmente, Piénsalo, digamos que omite en este momento que si bien está muy bien que mires de dónde es la secreción, pero si tienes un estafilococo aureus meticilino sensible, ¿cuáles serían las opciones terapéuticas que tú pensarías? Y ahí ya empiezas como a direccionar dependiendo del foco. oxacilina, pensaría yo. Esa sería una opción. ¿Pensarías en alguna otra? Algunas cefalosporina de primera generación. Sí, esa también sería una opción, efectivamente. Entonces, pues sí, digamos que es un estafilococo aureus meticilino sensible, y pues como dice Daniela, si bien esas serían unas opciones terapéuticas adecuadas en este punto. Ahora, ¿quién se anima con este? O puede ser más de uno, o sea, lo ideal es que lo hagamos como en conjunto, si se puede. Bueno, tenemos un... ¿Quién es? Perdón, ¿quién me habla? ¿Faure? Entonces, sí, Ah, este es listo. un poco aureus con 100.000 unidades formadoras de colonia. Vamos a empezar entonces por la oxacilina resistente. Screen de cefoxitin positivo. Eso ya me lo hace un estafilococo aureus meticilino resistente. Según el algoritmo indicado, vamos a mirar eritromicina, que es resistente. Sin embargo, la clindamicina es sensible. Entonces debo buscar la resistencia inducible a clindamicina mediante el D-test, que no está.
Vamos a seguir entonces analizando qué más Yo te digo, es un D-test positivo, digamos. Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón hospitalario. Ujú. A seguir mirando otras. Genta, lleva igual antes de no sé. Sí, el tratamiento para este estafilococo aureus, bueno, tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente de patrón intrahospitalario con resistencia inducible a clindamicina positivo. Y el tratamiento, pues, depende del sitio, de las condiciones, pero por lo general, bueno, pero tenemos una para vancomicina de 2. Ujú. Entonces, allí lo indicado sería hacer un test que me permita realmente objetivizar si hay resistencia o no a los glicopéptidos. Pero el test se hace con MIC-1. MIC de 1, sí, señor. Ujú. Entonces, para allá va. No, ya están dos, ya se lo Ya es exacto, mayor a 1.5 ya se considera heteroresistencia. Lo que queremos determinar es si realmente cuando está en 1 es realmente un 1 o un 1.5. Si nos sale en ese i-test un 1.5, ya digamos que es heterorresistente, quitamos la banco de nuestras opciones terapéuticas. Entonces ahí sí te toca quitar la banco porque a pesar de que te sale sensible, pues no la puedes utilizar porque ya es heterorresistente. ¿Qué le pones? hay varias opciones, depende Exacto. del sitio que quiera llegar. Tenemos linezolid, daptomicina, incluso, como corrige el doctor, una buena opción para que estafilococcus aureus meticilino resistente, depende del escenario, podría ser el simetropin sulfamethoxazol. Sí, sí, sí. Eh, Incluso algunas fluoroquinolonas también pueden servir para este tipo de estafilos. Pero pues, no, depende del contexto, pero pues se está Ujú, hospitalizando exacto. apto o dinero, como para hablar de los antibióticos antiestafilococos. Digamos que efectivamente, como Faure lo enfocó está adecuadamente, digamos que ahí él ya desde el principio partió, es resistente a oxacilina, es resistente a cefoxitin. Cuando tenemos esas dos resistencias, ya se piensa en nuestro Staphylococcus aureus meticilino resistente, y ahí ya empezaríamos a mirar los patrones de resistencia propiamente de este. Entonces, ahí pensaríamos que podría ser un gen MECA, con una PBP2A. Y posterior a eso, cuando él también habló en función de la resistencia, al aplicar el D-test que le salió positivo, pues ya tenemos una resistencia también a clindamicina en función del gen MLS inducible específicamente para ese estafilococcus aureus, y efectivamente es un patrón hospitalario. Entonces el abordaje que hizo Faure está adecuado. No sé si tengan alguna duda del abordaje del antibiograma, más que todo, no sé, las internas tal vez, en función del estafilococcus aureus, o podemos continuar con los otros microorganismos. Gracias, pues, a mí me gustaría decir una cosita, Sí, claro. que creo que como tú lo dijiste inicialmente, no me acuerdo si solo el estafilococo aureus o los estafilococos, pues, son naturalmente productor de penicilinasa, entonces ellos son resistentes a penicilina cristalina, bentatínica, ampicilina y amoxicilina. Ujú. No es una resistencia natural, eh, pero sí tienen una alta incidencia y a veces en los antibiogramas reportan penicilina y a veces los tratamos con penicilina, pero la incidencia de resistencia in vivo es muy alta. O no sé, pues, eh, entonces, pues me llama la atención en este antibiograma, no sé qué significa PLAC, pero ellos de acá como que una vez bloquean penicilina y Ujú. ampicilina, pero no pero sí dan la MIC de las penicilinas con los inhibidores de los betalactámicos. ¿Ya? Sí, o sea, es que en realidad sí, sí, como tú lo comentas, son, pues depende, son resistentes. Y eso de BLAC es como de beta-lactamasa de espectro de beta-lactamasa, ¿sí, Doc? Beta-lactamasa de espectro amplio. ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló, aló? Tranquilo, ahora están discutiendo. Ah, listo. Ah, es que no oigo. Costumbre que cerrar el micrófono, perdón. Es una incidencia muy alta que in vitro aparecen sensibles, pero in vitro hacen resistencia. Entonces, usualmente, sí, a penicilina, ampicilina y amoxicilina. Sí, en general Staphylo aureus, 99 puntos. Así salga sensible la Exacto. antigua. Staphylo nunca se trata con penicilina. Ese era mi. Sí, de acuerdo. Listo. ¿Continuamos entonces? Sí, sí. Plaza negativa, que digamos que no vamos a entrar a hablar en función de la resistencia específica, sino cómo lo vamos a abordar. Partimos principalmente de la oxacilina, digamos la sensibilidad a la misma. Si bien es sensible, pues se le puede dar oxacilina, penicilina u otra opción terapéutica como el trimetoprim, pero si es resistente ya nos tocaría evaluar la sensibilidad a la vancomicina. Sin embargo, en función de estos, pues ya no, la MIC no va a ser 1, 1.5, sino pues ya va a ser una MIC más alta, alrededor de 4. Entonces, ¿quién se anima con este? Bueno, pues busco primero la oxacilina, allá la vi, que tiene una MIC mayor de 4, ahí reportan que es resistente. Busco el test de cefoxitin que dice que es positivo, ahí ya me sugiere que es un meticilino resistente. Vamos a ver la eritromicina y la clindamicina, las cuales son resistentes, lo cual sugeriría ya que es un patrón hospitalario y que es resistente a todas las cefalosporinas y a todas las macrolípidos, glicosamidas y estreptograminas. Y ahí ya saltaríamos a ver la vancomicina, que tiene una MIC de 1, que creo que es el límite, o ya ahí tenemos que 4. Entonces que ya diría que sí es sensible a la vancomicina. Bueno, entonces, en función de este antibiograma me corregirán el profe. Sí, efectivamente, primero lo vas a abordar en función de la oxacilina, que si bien es resistente, en función del cefoxitin, que si bien es positivo, es efectivamente un meticilino resistente. Sin embargo, pues estamos hablando de un epidermis que es diferente en función del análisis de un aureus. Digamos que ahí ya no te vas a ir a mirar eritromicina, clindamicina, ITEST, nada de eso, sino ya la opción terapéutica en este contexto específico sería la vancomicina. Y ahí digamos que también, como lo dudaste, también hay que tener en cuenta que la MIC de vancomicina para un estafilococo epidermis específicamente va a ir mediado en función es alrededor menor o igual a 4. Entonces ahí tenemos una vancomicina sensible en este momento, digamos que una opción terapéutica podría ser vancomicina. ¿Me corrigen o bien? Sí, ahí la amiga es de 4 o más. Entonces ya también de uno ya no necesita más en interna. Una pequeña pregunta, profe. Teóricamente, bueno, primero, el estafilococo epidermidis, el 80%, en algunos casos está más, tiene resistencia a oxacilina, son nuestras primeras resistencias. ¿Y qué piensa, doctor, de pronto hacerle a estos pacientes cuando están severamente comprometidos, darles el chance de la oxacilina? Porque pues veo es algo que de pronto algunos docentes de... Es una muy buena pregunta, porque si estamos severamente comprometidos, no dice Oxa, le damos. Pues lo que se está viendo es que cada vez podemos utilizar más oxacilina en epidermis y es sensible, ¿no? Tiene que tener una misma punto de comen. Podemos utilizar oxacilina en o mirando. Profe, y cuando tiene un cefoxitin, un test de cefoxitin positivo, resistente a eritromicina sensible en la medicina y le reportan un ITEST negativo, ¿es de pronto viable en ese mismo eritroresistente? ¿Es sensible? Pero no hace ITEST. No, ITEST negativo. Pero es que no tiene que hacer. El ITEST se hace solamente cuando la cinda. Bueno, te hace el ITEST, sí, ITEST con clinda sensible,
eritro es resistente, ahí hacemos el diferente, el resto no. Si la gente es resistente no, si la eritro es sensible no. Y si el bit sale negativo, pero depende de si la estabilidad del paciente. Si es un paciente con producción en la unidad, no. En el piso, en urgencias, que se estable el paciente. Exactamente. Y la primera inmunidad es poco. Eso y sobre todo eso es un antibiótico arteriostático, ¿no? Pero no le funciona. ¿Listo? Continuamos con algunas resistencias específicas como al Streptococcus pneumoniae, que si bien pues va a tener en función de su MIC una sensibilidad a los betalactámicos, que si bien puede no haber resistencia, no hay mecanismos de resistencia específica. Cuando están disminuida a la penicilina y a la cefotaxima, pues tiene unas MICs específicas. De la misma manera, cuando se habla de resistencia independiente a cada una de estas, puede pasar lo mismo en función de la eritromicina con la clindamicina, pero propiamente para el neumonía. Entonces, si bien aquí también se va a determinar por el halo de inhibición, siempre va a ser por el halo de inhibición, pues cuando no tenemos como pruebas moleculares específicas para determinarlo. Y ahí va dependiendo como del disco utilizado, pues va a generar la sensibilidad o la resistencia específica. Entonces ahí vemos la inhibición sería en función de mayor a 20 milímetros o menor a 20 en función de los genes de resistencia, dependiendo del fenotipo. Y pues estos genes también van a estar mediados por mutaciones específicas que van a codificar también a sus PVP específicas, como las vemos ahí presentadas. Entonces, si bien pues, puede servir la oxacilina como un marcador de sensibilidad, sin embargo, pues no propiamente a nivel clínico se utiliza. Se recomienda para penicilina una MIC menor aproximadamente de 2 microgramos de decilitro, que ahí ya pues se determinarían las opciones terapéuticas específicas aquí. Y sin embargo, pues hay contextos especiales como el líquido cefalorraquídeo, que estas también van a tener diferencia. Y pues siempre se habla de sensibilidad con un halo menor a 19 para evaluar propiamente cómo esta sensibilidad a penicilina y cefotaxima. Entonces acá tenemos los mecanismos de resistencia específicos para el Streptococcus pneumoniae, que si bien ahí vemos los halos de inhibición que les comentaba, el mecanismo de resistencia específico por los genes MUR-M, por ejemplo, que si bien tenemos una incidencia moderada alta en este contexto. Para, como lo hablamos, en función de líquido cefalorraquídeo, pues esto sí va a cambiar como tal los parámetros en función de las penicilinas y la cefotaxima específicamente. También tienen mecanismos de resistencia mediados por MLSB, que también van a tener o modificación enzimática a nivel de la diana, las bombas de expulsión de los genes MEF, que ya los habíamos tocado, la modificación de la diana ribosomal en función de algunas proteínas, y pues básicamente estos serían como los mecanismos específicos, como los vemos acá de la misma manera presentados, las resistencias específicas en función de, aquí sería en función de enzimática por metilasa del 23-ccRNA principalmente, que es el que está más frecuentemente evidenciado. Luego, para hablar del piógenes, pues también básicamente el piógenes pues no tenemos como mecanismo de resistencia en función de las penicilinas, por eso digamos que es una opción, es la opción ideal. Y ya en función de la resistencia de MLSB, pues también va a estar mediada como lo veíamos en el neumonía, que va a ser por los genes ERM, la resistencia constitutiva o inducible, entre otros. Entonces acá tenemos las bombas de expulsión, por ejemplo el MEFAF, y las metilasas específicas. Y finalmente, para concluir, los enterococos, que también tienen sus resistencias naturales, que si bien la sensibilidad a la ampicilina pues va a estar asociada directamente al Enterococcus fecalis. Ya por resistencia natural, el Enterococcus faecium, por el contrario, pues va a ser resistente natural. Sí, el fecalis es sensible natural a la ampicilina y el faecium es resistente natural a la ampicilina. Es en función de esto de que vamos a abordar como tal los algoritmos del análisis de un antibiograma asociado a un enterococo. Entonces,
pues si bien la sensibilidad al fecalis pues también lo va a direccionar como en función de los carbapenémicos, tenemos que algunas son cepas resistentes como el Fashion, específicamente las penicilinas, a la ampicilina, como lo comentaba, entre eso algunos inhibidores modifican propiamente, acá va a ser las PBP5, que van a actuar directamente en el sitio de AMA en función de los mecanismos de resistencia que vimos al principio. Aquí tenemos pues también como el análisis en función de los genes de MLSB, que para los enterococos pues son resistentes a clindamicinas, streptograminas y usualmente resistentes a los macrólidos también. Y pues el mecanismo de resistencia van a mediarse por llegar a la diana en función del ribosoma. Por eso los genes que se van a ver involucrados son los ERM principalmente, ERM. Ahí digamos que como veíamos cuando vimos la bacteria inicialmente con su plásmido, pues va a estar mediado por plásmidos, como veíamos como esa inducción en función de los genes de resistencia específicos. Y el Fashion pues va a tener su resistencia específica que ya la habíamos presentado en función de bombas de expulsión específicamente. Entonces acá entran los gen MEF. Entonces acá tenemos como tal los mecanismos de resistencia y sensibilidad específica. Metilasas, alteración de la PBP5 como lo veíamos, el ERM. Y en función de los glucopéptidos, pues también tenemos enterococos resistentes a la vancomicina. Entonces, pues ya hay como el algoritmo ya lo vamos a ver, si bien en función de cuando abordamos un enterococo fecalis, pues lo primero que vamos a abordar va a ser la ampicilina. Si es sensible la ampicilina, pues la terapéutica ideal es la ampicilina. Si es resistente a la ampicilina, lo ideal sería mirar la vancomicina y pues evaluar la resistencia a la misma. Si es sensible, pues vancomicina sería la terapéutica. Por el contrario, así nos salga un antibiograma con sensibilidad a ampicilina para un Fashion, pues como es resistente natural a la ampicilina, pues no, lo ideal no es ponerle ampicilina, o sea, no se debería poner ampicilina a pesar de que salga sensible en el antibiograma, pues porque precisamente por eso hay que tener en la cabeza como las resistencias naturales más asociadas a ciertos microorganismos. Y en este contexto, pues ya nos iríamos por la otra opción, que sería la vancomicina. Y es acá donde entra pues el problema cuando tenemos ya a enterococos Fashion resistente a vancomicina. Entonces esto más o menos empezó en España en el 2008, han tenido varios fenotipos en función de sus mutaciones adquiridas del BAN-A, BAN-B, BAN-D, entre otros, y pues también tenemos algunas otras especies como el Garinarum, el Caseliflavus y el Flavescens, que también generan este tipo de resistencia a la vancomicina. Sin embargo, pues ahí tenemos otro tipo de opciones terapéuticas para abordarlo. Entonces ahí pues ya depende del fenotipo específico, pues va a tener la resistencia específica. Y usualmente los más asociados o de los más frecuentes encontrados a nivel clínico sería el Fashion resistente, que si en ese contexto ya es resistente natural a la ampicilina, hay que evaluar la sensibilidad a la vancomicina, que puede ser también resistente en función de lo que estábamos viendo, y ahí ya mirar las otras opciones terapéuticas. Entonces esto era lo que les comentaba en función del abordaje del enterococo y del Fashion. Pero entonces si digamos tenemos un Fashion resistente a vancomicina, pues ya nos tocaría mirar otro tipo de opciones, tal vez terapias combinadas, dependiendo del sitio de unión, otro tipo de opciones específicas. ¿Quién se anima con este? Pues porque hay un enterococo fecalis y lo que mira es la ampicilina. Y la ampicilina pues es sensible. Entonces se puede tratar con ampicilina. Listo. Sí. Uno revisa pero el paciente es alérgico. Si es alérgico, primer refri. Tienen el primer Pero es bebé. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tienen el primer enterococo fecal. No, no. Nuestro primer enterococo. No, utilizamos un enterococo de pronto en estafilo epidermidis podría ser una opción Okay. pero enterococo en términos generales no utilizamos primetropinful. Utilizamos ampicilina y si es alérgico, va fecal. Fosfo es una opción. Fosfo en enterococo es muy bueno. Fosfomicina enterococo es muy bueno.
Muy bien, entonces, ampicilina. Hay veces los médicos generales que tienen ampicilina sulbactam. No necesitan sulbactam, solo la ampicilina. Y dosis dependiendo, ¿no? Un paciente en Sí, estado del sitio. de orina, dosis habituales, uno cada 6, el sistema nervioso cada 4, dependiendo. ¿Y quién se anima? ¿Qué opina Alejandra? Bueno, pues sale sensible a ampicilina. No, eso. Aló. Vale, entonces es sensible a ampicilina y vancomicina sensible, pero pues como es un enterococcus no tratamos con vancomicina. Eso, pues sí, lo importante ahí es que si bien era como el caso que les planteaba que puede aparecer ampicilina sensible, pero tenemos una resistencia natural a la ampicilina, entonces pues lo ideal pues no es ponerle ampicilina precisamente por este análisis que estamos realizando. Y la vancomicina sería una opción. Y si es resistente a vanco, ¿qué le pondrían? No, ahí sí ya no. Ahí sí ya no utilizamos. O sea, si tenemos un enterococo pesium resistente a banco, que sigue muy frecuente. Muy frecuente. ¿Qué usamos? Depende, sí. Depende. Del sitio, sí. Inclusive algunos. Si uno tiene una ampicilina resistente, magenta sensible, Se podría poner. pero más que todo para el tecalis. Cuando tengamos tecalis resistente a ampicilina, pero sensible a agenta, y ahí sí uno puede utilizar ampicilina agenta. En tecalis. En si tenemos uno resistente a banco, realmente el dapto o ni eso. ¿Listo? Dependiendo. El sistema nervioso central. Utilizamos por Inés. Exacto. ¿Vale? Hueso. Dapto. Piel blando, hueso, dapto. Y sangre. Apto. Adicionan un beta-lactámico o un aminoglucosa. Se adiciona, pero habitualmente se da con centro también. ¿Listo? Esto lo ven. Y pues para mirar unas cositas como de generalidades del antibiograma, pues que si bien es como analizar, como lo hemos venido mirando, todos los estudios de susceptibilidad in vitro en función de la susceptibilidad de algún microorganismo. Pues depende, digamos que para qué, pues para analizar fenotipos también de resistencia, pero pues también para evaluar costo-efectividad de la terapia. Son varias cositas, digamos que si bien lo que tratamos de mirar es que tenemos muchas opciones terapéuticas, pero si sirven muchas opciones para ese perfil de resistencia específico, pues hay que mirar también cuáles de esas opciones es la más costo efectiva, en función de que si bien hay muchas, hay que ir direccionando la terapia por ahí también. Y también en función del impacto tanto para el paciente y otro tipo de situaciones específicas que hay que entrar a mirar. Y ya, pues al final tenemos los tipos de antibiograma específica que ya hablamos del ITES, el Kirby-Bauer, que es otro que si bien va a estar mediado como por difusión en disco, así como lo hemos visto usualmente, se coloca en el agar, en el medio de cultivo, el antibiótico propiamente se difunde a nivel radial y pues eso es lo que se interpreta, ese halo de inhibición que se va a realizar. Pues hay unas características específicas en función del agar que se utiliza, pero pues lo importante es como que dependiendo del halo vamos a determinar la característica. Entonces la lectura, si bien, a pesar de que lo pongo al final, porque lo ideal siempre es realizar, lo primero que uno tiene que enfrentarse cuando ve un antibiograma es que si bien es el antibiograma correcto para ese paciente,
hay que analizar el sitio de la muestra. Si bien acá lo hicimos con el objetivo de mirar como las diferentes terapias en función del microorganismo, pues como al final el doctor los direccionó, tenemos que mirar el sitio, porque tenemos varias terapias, pero hay terapias que no generan por toda la farmacocinética del medicamento el adecuado, por el volumen de distribución y demás, la adecuada acción en esa zona. Y pues lo otro es mirar el microorganismo. Es con base en eso, pues también hay que mirar las unidades formadoras de colonias, entre otras cosas, pero con base en esas características iniciales que partimos. Ya después de eso, así como lo hizo muy bien al final Alejandra, que determinó que si bien era sensible a ampicilina, pero es resistente natural a la ampicilina, entonces no le vamos a dar ampicilina y continuamos con el algoritmo. Eso es lo otro que hay que conocer. Digamos que por eso, a pesar de que a las internas y eso ya tienen que conocer como las resistencias naturales más generales que van a tener aplicación y de la misma manera cómo van a abordar el antibiograma en este contexto. Otra cosa importante es como la epidemiología local. Las resistencias que tenemos en la Clínica Universidad de La Sabana son muy diferentes a las resistencias que se tienen, no sé, en Clínica Chayo. Entonces, si bien con base a eso hay que conocer cómo es la epidemiología local y con base a eso también se tiene que determinar el direccionamiento de la terapia. Y pues ya básicamente poder generar un análisis completo del antibiograma en función de evaluar estos mecanismos de resistencia y el abordaje final. Bueno, ya digamos que la MIC es como la concentración más baja, la cual pues es capaz de inhibir el antibiótico, el crecimiento bacteriano. Digamos que acá se utilizan tanto por el caldo, que el ITS se establece MIC, como el de Kirby-Bauer, que básicamente va a mirar como zonas de inhibición en función de algunos puntos de corte. Estos pueden ser por el CLSI o el EUCAST. Aquí en la clínica utilizamos el CLSI, que es básicamente como aquellos estándares que nos van a determinar en función de la sensibilidad o resistencia de en función de lo que nos salga. Entonces, si bien es sensible, dependiendo del aislamiento, cuando es inhibido propiamente, cuando se utiliza algún agente antimicrobiano, dependiendo de la concentración, intermedia, cuando es inhibido con una MIC que se aproxima a la que puede alcanzar en sangre. Hay otra que es sensible a dosis dependiente, pues que va a depender de la dosis, la sensibilidad específica para ese microorganismo, y ya resistente cuando ese aislamiento no es inhibido propiamente por el antimicrobiano que se está utilizando. Pues hay otro que es el EUCAST, pero pues en la clínica se utiliza es el CLSI, y en función del CLSI pues uno puede buscar los puntos de corte para la MIC específica a cada uno. Entonces, pues no voy a detenerme mucho en esto porque ustedes como lo ven, lo pueden buscar, ahí está la última actualización en función del 2021 y ahí les aparece, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus en función de las penicilinas, la oxacilina, cuál es la MIC para sensibilidad, para resistencia y algunos comentarios específicos en función de lo mismo. Tenemos el epidermidis, tenemos en función de la clindamicina, la vancomicina, y es ahí, digamos que si ustedes tienen un antibiograma que les muestra S e Is, que si bien hay que saberlas interpretar también por las resistencias naturales o adquiridas, pues también hay que mirar a cómo tenemos la MIC específica, sí, que esa MIC específica para ese microorganismo en ese contexto sea sensible realmente o no. Digamos que los laboratorios tratan de mantener esto actualizado, o es lo que se espera, pues con el objetivo de que, si bien digamos, uno tiene que tomar a conciencia cualquier antibiograma, leer y pues determinar este tipo de situaciones. Entonces aquí están algunas para el neumococo específicamente, los enterococos y ya, eso sería todo lo que les tendría que compartir el día de hoy. Uno puede concluir Staphylo, cuando uno habla de Staphylo aureus, Staphylo aureus, es el porcentaje de estafilometrino resistente en nuestra clínica, ambulatorio 15%, intrahospitalario 40%. Entonces, uno ahí revisa, y dice, probablemente afuera, si viene en ambulatorio, oxacilina, clindamicina, no. Es intrahospitalario banco, ya nos toca irnos un poquito más adelante, pero recuerden siempre el trimetracón, que es un antibiótico ahí que nos puede servir en todo. Inclusive para banco heterorresistente. Siempre que ustedes tengan, y eso es para aplicación permanente en nuestra práctica, tengan una bacteremia por Staphylo aureus, una MIC de 1, piden ITES. Hemos tenido bastante fallas terapéuticas acá con MIC de 1. Terminamos en dactomicina finalmente. ¿Listo? En muchos pacientes. Sobre todo en piso. Uno les hace el ITES y es 1.5. Realmente.
Entonces tengan presentes, o no sea hacer ITEX, sino que esperamos la falla terapéutica y es grave para el caso. ¿Vale? ¿Está bien? O sea, no sea resistente a banco y esa No, sí, simplemente el quinto trimestre. Bueno, a pesar de que el trimetropina es alta, es bactericida, ¿no? Pero habitualmente no hay tanta experiencia con trimetropina en bacteremia, por ejemplo, en estado crítico. Para el estafiloepidermis, OXA, hemos tenido mucho estafiloepidermis sensible a OXA, que puede utilizar sin problema, o cualquier beta-lactámico en términos de. Entonces pasamos directamente a banco o ya tenemos una MIC menor de 0,25 OXA o beta-lactámico. Si no, si son resistentes, pues nos toca irnos a banco y la MIC ya no es 1, ya es 4. Ya no te ITED ni nada de esas cosas, ya no pedimos ITED. Bueno, enterococo, en el estreptococo. Todos los estreptococos, alfa o beta hemolíticos, en general son sensibles a la penicilina. Excepto, tenemos que estudiarlo cada vez más, el estreptococo neumón. Motivo por el cual en neumonía tenemos ampicilina surfactans, persona. Sin embargo, aquí hemos hecho entre los cultivos, el 95% es sensible a la penicilina. Del nuestro, el estreptococo neumón nuestro. 95%, eso es muy importante. ¿Cuál es el gran problema? Que no pedimos ni gran ni cultivos. Y llegó la pandemia y peor, porque de una vez iniciamos ampicilina surfactana todos los días. Y gran. Hay que pedirlo, siempre, gran y cultivos, con toda neumonía. O infectada en SARS-CoV-2 o una neumonía que en la comunidad de tener gran y cultivos. Y uno dice, no, es que la mayoría de nuestra como neumonía, sí, pero necesitamos saber cuál es la sensibilidad de ese estreptococo, porque si es sensible a penicilina, el tratamiento es penicilina. No, pero tiene una neumonía, ¿sí? Está aséptico, está malito, sí, pero es su respuesta inflamatoria al estreptococo que es sensible a penicilina. Tenemos piógenes, tenemos víridas, tenemos agalactín. Llevarla por la copia, todo el tema. Y penicilina. Gracias, Lore. Ay, gracias a todos, es que al final no les estoy oyendo muy bien.